Bienvenidos a la serie Cuerpo Parlante, un podcast de la Fundación Colectivo Arte con Intención o Fundación CASI. En CASI creemos que la intención es una ruta que acompaña la recuperación de la vida y los sueños a través de los diversos lenguajes del arte. Hay un cuerpo real, un cuerpo físico, un cuerpo del arte, un cuerpo de las emociones que se historiza en las palabras. Ese es el cuerpo parlante. Nuestro episodio de hoy, protagonista. Como es costumbre, en la Fundación Colectivo Arte con Intención CASI, nuestras acciones son experiencias compartidas con personas en contextos de salud, enfermedad y situaciones de discapacidad. En esta serie que hemos llamado Cuerpo Parlante, te sumergirás en las historias de sus protagonistas. Muchos de ellos sobrevivientes que han resignificado su existencia y que actualmente se suman a la larga lista de voluntarios que apoyan a la Fundación. Hoy nos acompaña nuestro amigo de esta casa, Cristian Betancourt, director de la Academia AMD, Actuación, Música y Danza, maestro en artes escénicas y actor de varios de los personajes de la obra El Juicio del Cancerón. Germán Piraquive, psicólogo, guionista y director de la obra El Juicio del Cancerón, por lo cual hemos llamado a este episodio el día de hoy el protagonista. La obra El Juicio del Cancerón es una obra de teatro que en su narrativa se ha vuelto ícono de los sobrevivientes de cáncer, pues nos ayuda a reflexionar acerca de nuestro papel en su aparición a través del diálogo escénico. Es una apuesta de la Fundación Colectivo Arte con Intención que desde 2010 se ha puesto en tablas en diferentes escenarios. Bienvenidos. Es contradicción, el cáncer te pone a vivir. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo tengo que decir que primero, mi nombre es Germán Piraquive, soy el guionista de esta obra de la que vamos a comentar el día de hoy, El Juicio del Cancerón. Una obra que creamos en el año 2010 y que lleva mucho tiempo de trayectoria por diferentes escenarios y vidas de muchas personas. Hola, buenos días. Yo soy Cristian Betancourt y soy actor del proceso, actor de la obra. He sido cómplice también de su nacimiento, de su surgimiento, desde que todo empieza, digamos, con la recreación de uno de los personajes que fue en su momento leucemia, de cómo se hace como toda esa investigación para poder empezar a ponerle carne y vida a ese personaje, y ahí ya empieza como todo el desarrollo de los demás personajes. Leucemia, hay que aclarar, Cristian, para la gente que nos está oyendo, que es una personaje que representa a un tipo de cáncer que es la leucemia. Es muy interesante ese trasegar por la vida del personaje también, que lo hicimos desde nuestra experiencia, pero también desde toda la vivencia que hemos tenido con gente que ha sentido en su carne la enfermedad del cáncer. Entonces yo creo que en el caso, por ejemplo, de leucemia, que ustedes lo nombran, perdón, leucemia es un personaje que es muy vital, ¿no? Es muy vital para la obra, y creo que fue el primero que usted se puso, o usted lo encarnó. ¿Cómo fue el asunto? A separar culpables de inocentes. Una contigo soy, y a vivir una vida fugaz te pongo a vivir. No fue el primero que yo me puse, pero sí fui como lo decía ahorita, como cómplice de cómo ese personaje empieza a surgir, y en su momento ayudé, digamos, como a darle cierto movimiento, entendiendo también un poco cómo leucemia, que representa el cáncer de la leucemia, hace un recorrido por el cuerpo, hace un recorrido como por la sangre, como es una cosa también de, pues muy interna, muy visceral, muy... y cómo, digamos, a través del movimiento encontramos esas analogías también con su forma de actuar en el cuerpo de los pacientes. Me puse el personaje, digamos, en diferentes ensayos.
hasta incluso hasta hace poco, ¿no? Porque pues esta obra lleva ¿cuántos años ya, hermano? 14 años, tal vez. 14 años. Y en el transcurso de los 14 años, pues sí, he logrado como entender, digamos, el actuar de algunos de los cáncer, claro, pues son varios personajes, ¿no? Está leucemia, de hecho el primero que yo hice, que encarné y que me puse como en mi cabeza fue neoplasios cerebrales. Sí. Que es un tumor que representa al tumor en el cerebro, es un tipo de cáncer. No siempre es maligno en sí mismo porque no siempre es cáncer, pero el sitio donde se ubica hace que tenga un grado de malignidad bien grande. Entonces lo llamamos neoplasios, pues porque es un nuevo tejido que se da en el cerebro, neoplasios cerebralis. Y eso fue todo el hallazgo que fuimos haciendo. Me parece interesante que pensemos un poco ahí desde la visión nuestra como pues escribiéndolo y también actuándolo, ¿no? Como poniéndoselo en el cuerpo y en la mente de varias maneras. Ya usted está diciendo un poco desde la cuestión de la actuación, desde la escritura. Yo creo que para poder pensar en todos los personajes toca un poquito ponérselo también en el cuerpo y como no solo una cosa anatómica, sino también fisiológica, cómo funciona la vida, cómo funcionan las cosas, cómo funciona la mente, la emoción, todo. Y la obra tiene esa ventaja, ¿no, Cristian? Creo que es como lo esencial ahí, creo que es algo en común entre nosotros dos. Esta corte debe entender que el cuerpo del humano solo es un campo de batalla entre dos seres que luchan por sobrevivir y tomar el comando, con la diferencia de que en este caso el cancerano sabe que lleva al sujeto a la muerte y por lo tanto camina hacia su propio fin. Pues yo creo que es muy bonito encontrar estas casualidades, porque digamos que desde el campo de la actuación, aislándolo un poco, digamos, del tema del juicio del cancerón, la mayoría de personajes llegan a nuestras vidas por alguna razón. Pero cuando entramos al juicio del cancerón, entendemos que estos personajes efectivamente llegan a la vida de cada personaje, de cada actor, de cada paciente, porque evidentemente tiene algo en común. No necesariamente el mismo diagnóstico paralelo al personaje, pero sí muchas cosas, digamos, que representa el personaje en la vida de uno. Uh-huh. Y por eso es que de pronto a veces los diálogos a veces se vuelven tan propios, se vuelven tan internos, cuando uno hace, pues digamos, cada vez que uno se enfrenta, digamos, como a la actuación, al escenario, hay cosas que le van quedando a uno como tatuajes, ¿no? Y pasa con las palabras, pasa con las frases, pasa con el sentir del personaje. Y recuerdo mucho, por ejemplo, esta frase que decía: aparezco en tu vida cuando... ¡Sí! ¡Sí! Tallo cerebral y corto neural. De pies a cabeza, la línea de tu vida puedo tomar. Aparezco en el momento en que los aspectos más importantes de la vida de un ser requieren forma tomar. O sea, como que aparezco cuando efectivamente tengo que empezar a encontrar una dirección a mi vida, tengo que empezar a encontrar y a focalizar muchas cosas, porque seguramente pues neoplasios cerebrales, que es como la torre de control, requiere también como una sincronización para que la vida empiece a fluir de una forma más armónica. Me ha marcado mucho, me ha pasado casi con todos los personajes, con osteosarcón, que es una cosa rígida porque pues representa el cáncer de los huesos, específicamente los osteosarcomas, con gangliolinfoma, como que todos efectivamente tienen algo que le dicen a usted personaje, a usted actor: oiga, ¿qué está pasando en su vida? Oiga, póngale cuidado a esto, oiga. Entonces es
es como un jalón de orejas, ¿no? Es un jalón de orejas que llega el personaje a la vida de uno. Y pasa también en la actuación, digamos, con otras temáticas. Pero en esta se siente de una forma muy, muy sentida porque son diálogos muy profundos, son diálogos que efectivamente cuestionan el ser, son diálogos que cuestionan la existencia misma y que lo cuestionan a uno como actor, como paciente, como bailarín, como creador, como protagonista. Protagonista, sí. Entonces, realmente sí es, pues, tanto así que 14 años después aquí estamos. Hablando de ella. Pero es muy interesante ahí porque, bueno, para que no se nos ponga aburrida la conversación, porque la gente de pronto dice, pero ¿esto de qué están hablando? Es porque también en la obra hay un toque de mezcla, ¿no? Como una mezcla entre eso que sería la realidad y la ficción, y eso es lo que usted ha dejado ver en todo esto que nos está diciendo. Vinca, Vin Cristina, Cáncer, Cancerol. Pero ¿qué sería ese, digamos, qué es lo que define bien esa mezcla entre lo ficcional ahí y la realidad? No sé cómo podríamos, porque eso lo atrapa a uno cuando va a la obra también. O sea, no es solo el hecho de que nosotros vayamos allá y hablemos del cáncer y hablemos de las cosas que el cáncer genera, sino es también que tiene algo que lo hace ser una obra de teatro, porque es una obra de teatro. Pues digamos que hay, o sea, la realidad siempre es una cosa muy difícil de asumir. Y a veces la ficción llega como para apaciguar ciertas cosas de la realidad y para como entretejer otras historias y otros caminos. Sin embargo, pues en muchas ocasiones la realidad supera esa ficción. Entonces sí es una cosa que nos da herramientas, esa ficcionalidad da muchas herramientas para uno afrontar y para poder asumir como lo que efectivamente nos pasa a cada uno de nuestras vidas, independientemente de los diagnósticos o los problemas. Yo estaba pensando con eso que usted dice que, pues recordando un poco y hablando de esa mezcla entre la realidad y la ficción, y pensaba mucho en cómo arranqué yo con el cáncer y cómo el cáncer pues me tocó a mí, ¿no? O sea, yo prácticamente siento que me encontró, no lo busqué yo, sino me encontró. Y recuerdo mucho que el primer acercamiento a personas que estaban enfermas de cáncer era todo envuelto en ese trasfondo de la muerte, ¿sí? Como cáncer igual muerte. Y fue como la experiencia que más me llegó y me hizo desarrollar una cantidad de preguntas porque era también un llamado a mi realidad, ¿no? Era como algo real que aparecía en mi cuerpo, en el cuerpo de los otros, por identificación. Y entonces yo siento que eso me cuestionó también, como usted dice, muchas cosas, me volvió patas arriba la vida, las cosas como las pensaba. Y pues hizo que me pusiera en el lugar de los otros, pusiera a pensar, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se siente? Si realmente el problema era estar muriendo o estar viviendo, ¿qué era eso? No sé, ¿a usted cómo lo toca eso también? Pues es muy, digamos que es muy complejo porque cuando el cáncer llegó a mi vida, no fui necesariamente yo, no fue mi hermano. Pues yo estaba muy joven, no entendía muchas cosas. Ella muere, se genera pues como ese caos familiar y ese caos personal que genera la muerte en la vida de cualquier persona. Y ahí es cuando después de la muerte empiezo a entender muchas cosas, ¿sí? Porque pues me empiezo a acercar y a familiarizar un poco más con el cáncer, pero también lleno de muchas dudas y lleno de muchas inquietudes que a la fecha yo digo como es muy complejo porque
si hay dos personas con un diagnóstico igual, ¿por qué una muere y la otra no? ¿Sí? Y si hay personas que uno entiende y encuentra que desarrollan en su discurso y en su sentir cosas muy bonitas y otras que no, porque algunas de estas sí mueren y porque estas no. O sea, ¿qué pasa, digamos, en el entendimiento de esa persona para generar como esas programaciones de no, hasta aquí voy yo, o no, yo voy a seguir independientemente de lo que crea o no crea? Por eso yo decía que a veces la realidad superaba un poco la ficción, porque digamos en el transcurso pues de los años que llevo, digamos, pues no solo con la obra, sino con el cáncer, pues he conocido muchas personas que empiezan a entender la vida de una forma más profunda, más trascendental, y que desafortunadamente mueren, o afortunadamente mueren, no sé. Claro, pero perdón que ahí yo como que, porque es que me parece interesante, tal vez hay que pensar si es una cuestión de entender solamente, ¿no? Porque el entendimiento es una cosa, ¿sí? Pero si lo estamos hablando con una cosa tan profunda como ponérselo como una aparición real en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que se sale de todo control, de entender es una parte del proceso, ¿cierto? Es una parte, pero hay más cosas. No siempre al entender la enfermedad y lo que la enfermedad me trae a la vida o lo que yo hago cuando llega la enfermedad a mi vida es suficiente. Tal vez también toca hacerle, por ejemplo, un recorrido a las emociones, ¿cierto? Así como la gente piensa, tengo que cambiar las costumbres alimenticias, ¿cierto? Tiene que cambiarlas. Cambia sus rutinas diarias, cambia la manera como se cuida, las infecciones, las exposiciones que tiene, el entendimiento, pero también lo psicológico, cómo piensa, cómo sueña, cómo vive. Y eso es lo que uno ve, ¿no? A mucha gente yo sí pienso que los dos hemos sido testigos de que hay gente que renovó los sueños a partir del cáncer. De hecho, hay una frase que a mí también me gusta mucho que la dice creo que es Neoplasius también, en que la dice que es contradicción. El cáncer te pone a vivir. Y es justamente eso, ¿no? Que es un encuentro con la vida. Y ahora, también nos pone a pensar pero bueno, ¿qué es la vida? Y la vida se mide en tiempo, cronológicamente, se mide a lo ancho, a lo largo, ¿cómo se mide? ¿Cierto? Es interesantísimo. Bueno, discutir sobre estos temas daría para mucho tiempo. Pero yo quería ahí preguntarle una cosa con respecto a la obra, y yo veo que cuando hemos presentado la obra en teatros y en varios sitios, en varios escenarios, hay mucha gente que repite la obra, la han visto 2, 3 veces y además cada vez le encuentran algo nuevo. ¿Qué es ese efecto que usted como actor que ha estado ahí actuándolo, qué es ese efecto que usted cree que se le transmite a la gente con una cosa que además podría parecer ladrilluda, si me permiten el término, en el sentido de que es una obra que habla de cosas que son demasiado técnicas, como el cáncer, la quimioterapia, cosas que la gente no sabe, que además de que es educativa también tiene que aportar algo rico que hace que la gente lo viva de manera lúdica, creativa, que le pegue? ¿Qué es eso? No sé cuál es el efecto. ¿Qué cree usted? Yo creo que es el sentido que tiene y el sentido que cada actor, espectador, integrante o partícipe del proceso encuentra, porque digamos que por ejemplo el hecho teatral pues es un pacto, ¿no? Es un pacto donde yo digo voy a hacer una obra de teatro y el público ya viene con un prejuicio de que sabe que va a haber una mentira, de que va a haber una historia que van a actuar, que es algo ficticio. Sin embargo, en ese pacto cuando pues uno se quita todo el prejuicio, porque pues digamos claramente pues ver actuar por ejemplo un personaje como neoplasios cerebrales o como los cancerones en general, al inicio pues puede ser difícil para un espectador cualquiera que no conozca el tema, porque pues va a haber una gente personificada de una forma extraña, guiño guiño, pero con unos discursos de vida pues muy profundos, ¿no? Entonces
cuando uno encuentra, digamos, entra en ese pacto y decir, bueno, yo vengo a ver esta obra y empieza a entender todo lo que significa la vida, tenga o no tenga yo relación con el cáncer, pues uno empieza a cuestionarse cosas muy profundas porque finalmente, pues la vida es eso, ¿no? Como que todo el tiempo está en un vaivén de emociones, de quién soy, de preguntas, de cuestiones, de que uno no va por el mundo y por la calle generándolas o repitiéndolas, pero cuando encuentra ese espacio donde están esas cuestiones tan profundas que todo el tiempo le van dando a uno vueltas en la cabeza, pues ahí es cuando ese pacto desaparece y ya no voy con la predisposición de intentar creer una historia que me están narrando, sino que empiezo a creer eso que me están narrando. Entonces por eso yo siento que el juicio del Cancerón, más allá de ser una historia o una obra teatral, realmente es un fragmento de vida que empieza a tocar a cada persona, ¿no? Tanto a los actores como a los espectadores. Por eso pasa que, pues, y lo hemos visto, ¿no? 14 años después uno ve los mismos espectadores, muchas veces de los mismos actores, tratando de encontrarle cada vez un mayor sentido, porque cada frase sí se vuelve como lo que yo decía, ¿no? Un tatuaje que le va pegando a uno ahí en el cuerpo. Y siempre, a veces alguien sale con algo, siempre sale como, uy, eso que dijo, uy, no, me dio vueltas y no. Y por ejemplo, yo veo también mucha ilusión de los chicos haciendo los papeles y tratando de entender las frases que en muchas ocasiones son difíciles y complejas de asumir. Y por ejemplo, digamos, cuando los actores son muy pequeños, veo también a los papás como en sus ojos esa ilusión de como si efectivamente esto fuera mucho más poderoso que la medicina, ¿no? Como, no, es que si mi hijo entiende eso, yo sé que él se va a curar. O sea, sí se vuelve también como una cosa de esperanza, de esperanza para llegar como a esa comprensión y ese entendimiento, pues porque finalmente, comparando un poco lo que yo decía ahorita de por qué unos y otros no, pues sí tiene que ver mucho como lo psicológico y de cómo asumo yo en realidad lo que siento, pienso y vivo. Es que es interesante. Bueno, yo iba a decirles que soy psicólogo y que no soy escritor, pero sí he escrito cosas con base en mucho de lo que he vivido con la gente que tiene cáncer. Y desde ahí yo puedo entender también, como usted dice, y es una cosa que yo creo que el efecto también está en el hecho de que la gente pueda generar una sensación de control sobre algo que es incontrolable. Y eso tiene la obra. Y poderla ver afuera, poderla ver puesta, me devuelve una imagen de control. O sea, veo una cosa total y puedo decir, yo estoy ahí. Y puedo ver esto, el antes, el durante y el después, porque incluso en la obra también se toca la idea de la muerte y cómo uno puede trascender con sus legados, con todo lo que uno tiene y hasta con el recuerdo que queda de uno, ¿cierto? Entonces es muy interesante eso, pero también entonces ahí me quedo pensando en una cosa que va ligada a eso, Cristian, y al efecto, y es el efecto de la obra sobre usted y sobre a mí como guionista del asunto, y es ¿cuál es nuestro personaje preferido? O sea, ¿cuál sería el personaje que usted prefiere y que usted siente que lo haya tocado más? No sé, ¿el elegido suyo cuál es? Pues que es muy difícil porque como digo, varios tienen muchas cosas de las que le empiezan a impactar a uno, le empiezan a pegar a uno. Digamos que con el que más me familiaricé y con el que, pues al que más me acerqué y entendí fue Neoplasius, por una cosa técnica de que yo lo representé en algún instante, pero recuerdo muchas cosas de Canguelo Wins, recuerdo muchas cosas de Ganglio Linfón, ¿no? Y hago el gesto del cuello porque fue una cosa muy característica y también lo asociaba con como el cáncer que le dio a su hermana. Que fue el cáncer que le dio a mi hermana y pues como que trataba de entender un poco de qué era eso que le estaba pasando a ella
en su momento no solo en el cuerpo, sino también en su mente, ¿no? Que era eso que ella estaba sintiendo y pensando realmente para pues tomar la decisión de morir. Una decisión un poco inconsciente. Pero bueno, y para mí es muy difícil también porque creo que le pasa lo mismo, me pasa lo mismo que al actor, y es que cuando uno ve la obra, usted que tuvo que pensar la obra y cómo llevarla a las tablas, tuvo que ponerse en cada personaje. Usted como actor tuvo que pararse para poderle decir a la gente, haga esto, mueva hacia allá, corra para acá. Y también yo cuando estaba escribiendo los personajes también tenía que pensar en cada uno, qué diferenciaba el uno del otro. Y elegir uno es muy difícil. Para mí el personaje principal creo que fue justamente el del cancerón, que es como, yo creo que es uno solo. Sí, porque finalmente esta cabeza que está pensando el guión es también una sola, es esta. ¿Sí? Ahora, claro, esto se nutre de lo que oye del actor que comenta. Hubo chistes de la obra que se crearon, se volvieron institucionales porque surgieron de los personajes que los estaban actuando, los que los estaban representando. Y esos contribuyeron a que fuera enriquecida la obra, pero finalmente digamos, uno vive un solo personaje y lo que hace es que lo parte en muchos pedazos. Pues yo creo que ese es un símil también con el cáncer. El cáncer tiene una cosa, y es que está unificado también en una manera de ser, y es que es una enfermedad que es invasiva, que se reproduce de manera rápida, inesperada, de una vez lo va postrando a uno, amenaza la vida, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene el cáncer, y todos los cánceres en general comparten estas mismas características, el deseo de inmortalizarse, y en ese afán de inmortalizarse pues llevan al sujeto a la muerte. Eso es tenaz del cáncer. Entonces el personaje para mí creo que es el cancerón, que creo que lo recoge a todos también, aunque en la obra no hay uno solo que se llame cancerón, son todos, ¿no es cierto? ¡Culpables ustedes! ¿Y acaso qué es la culpa? Bueno, yo creería que hay mucho sobre lo que podamos decir sobre esto, pero yo creo que también tenemos que dejarle algo de iniciativa a la gente para que quiera algún día verla. ¿Hay algo pensado para poder montar la obra? ¿Qué vamos a hacer, Cristian, con respecto a eso? ¿O vamos a hacer algo más? Porque la Fundación Colectivo Arte con Intención, que es la fundación con la que estamos trabajando, la Fundación Colectivo Arte con Intención ya ha montado esta obra, la ha remontado y ha hecho cosas muy bonitas y la ha llevado a públicos nuevos. Y pues es muy interesante todo este desafío de hacerlo nuevamente. Está en nuestra sangre, ¿no? En nuestra esencia es lo que queremos hacer. Pero también hay muchas obras más, y como usted decía, esto nos toca para todas las obras, porque yo creo que usted el cancerón también le viene, así esté trabajando en una de sus obras que es Salvado por una empanada. Yo creo que cuando se está actuando en esta obra también mucho de esto le está tocando en su vida como actor. Entonces, pensándolo desde ahí, bueno, ¿qué podemos pensar para que esta obra siga una trayectoria y pueda seguir haciendo presencia en la vida de la gente? Pues digamos que yo siempre me he imaginado que esta historia vale la pena ser expandida, o sea, y me refiero a expandida, digamos, también, no solo o sea, es que tiene mucho que darnos a nosotros en la vida. Y alguna vez se lo dije a Germán, pero sería muy interesante ver esto en otro formato. Sí, no sé, un largometraje, una película, algún formato que nos dé como esa posibilidad también de acercarlo a otros públicos. ¿Sí? Claramente que siga en las tablas porque esa ha sido su esencia, pero pues vemos que esa esencia impregna
actores, espectadores, hasta el de las luces que de pronto no conoce la obra, bueno, en este caso no, porque el de las luces sí la conoce, pero realmente hasta los dueños de los recintos teatrales como que llegan y empiezan a entender esto y se dan cuenta que es una cosa con mucho sentido y que realmente, digamos, escribir historias con sentido no es tan fácil. Sí, como que crear nuevos discursos en relación a la vida de las personas no es tan fácil. Por eso muchas veces en los teatros nos quedamos en la repetición de determinados modelos que ya existen y que evidentemente dan material para crear otras cosas, pero cuando surge una cosa nueva como esta, que tiene tanto sentido, que tiene tantas interrogantes, tantas inquietudes, tantas cosas que le aportan a la vida de quien la ve o la actúa, pues es una cosa que vale la pena. Bueno, ahí me respondió ya Cristian la pregunta que le iba a hacer y es, bueno, ¿qué cambios le haríamos? Y pienso que ese sería uno muy interesante, poder pensar en un formato nuevo. Y Casi está empecinado en hacer algo así. Casi es la Fundación Colectivo Arte con Intención, le decimos Casi de cariñito, y es aquí con nuestro amigo que ha sido además partícipe de todo lo que hacemos. Yo creería, Cristian, que deberíamos seguir trabajando sobre el tema del juicio del Cancerón y pensar en un siguiente encuentro para que pudiéramos profundizar un poco más en el tema de la obra y poder también tocar. A mí me interesa mucho eso que vimos, es de relacionar la realidad con la ficción allí, esa parte, digamos, artística que es la vena de Casi. Es lo que creo que deberíamos trabajar en un podcast. ¿Cómo le parece esa idea? No, genial. ¿De una? Sí. Pues Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Qué chévere. Ustedes. Y chévere que nos veamos pronto otra vez. Así va a ser. Este podcast es creado por la Fundación Colectivo Arte con Intención Casi. Recuerda que puedes hacer parte de esta ruta de la intención de acompañar en la recuperación de la vida y los sueños, siguiéndonos en nuestras redes, a través de donaciones para nuestras intervenciones artísticas o haciendo parte del grupo de voluntarios. Hoy por hoy, Casi centra su acompañamiento en la palabra y las experiencias que comparten tiempo, creatividad y afecto.